En este video de hoy te vengo a mostrar un delicioso pan keto bajo en carbohidratos, ya que cada día más personas se suman a esta tendencia de cuidarse de los carbohidratos refinados y consumir productos keto o con la menor cantidad de carbohidratos posible. Así que acompáñame y te muestro cómo hacer que este pan keto sea delicioso para tus desayunos, tu cena y tu vida saludable. En este caso vamos a hacer un pan keto. Eso significa que las harinas a base de las que están hechos este pan es harina de almendras y un poco de harina de coco. Así que vamos a empezar poniendo estas harinas en nuestro bowl donde vamos a hacer la masa. Yo tengo 250 gramos de harina de almendras, que está hermosa, se puede ver la textura que tiene esta harina, y le voy a incorporar 50 gramos de harina de coco. Así que vamos a tener un total de harina en nuestro bowl de 300 gramos, 250 de harina de almendras y 50 de coco. Estas harinas las vamos a mezclar para integrarlas, y a mí me gusta hacer dos huequitos, ese es mi toque con todas las masas, y no ensuciar mesada, no ensuciar más bowl, así que hago todo en este bowl. Un huequito para la levadura y otro para el resto de los secos. Así que de levadura tengo 5 gramos en este caso y media cucharadita de azúcar, o podría ser media cucharadita de miel. Y acá tengo agua tibiecita que le voy a incorporar a esta levadura. La idea es que hacerlo primero para activar nuestra levadura. Vamos a dejarle que con estos minutitos que vamos añadiendo los otros ingredientes, nuestra levadura se active y esponje. Bueno, y el resto de los secos que voy a añadir es una cucharadita de sal, por acá. Y acá lo que tengo es la magia de nuestro pan keto. La harina de almendras, como todas las harinas sin gluten, es muy especial. Así que acá está mi mix que hace la magia que une todas estas harinas, que es una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de goma sántica y una cucharadita de psyllium molido. Tanto la goma sántica como el psyllium molido es una cucharadita al ras, y la de polvo a hornear es una cucharadita generosa. Y vamos a añadirles estos acá a los secos y vamos a incorporar muy bien para que se unifique con el resto de las harinas. Una vez que tenemos mezclado nuestros ingredientes secos y la sal, lo que vamos a hacer es esperar todavía unos minutitos. La levadura se está activando y vamos a seguir con el resto de nuestros ingredientes. Una vez que nuestra levadura esté así, que haya comenzado a crecer, lo que voy a hacer es añadir el resto de los ingredientes. Por acá tengo 2 huevos. Este es un pan keto, así que la idea es darle la mayor cantidad de proteínas que tengamos, así que por eso los huevos no vienen muy bien. Y ahora vamos a añadirle nuestros secretos para que salga delicioso. Para darle un aroma y un gusto delicioso, yo le agrego aceite de oliva extra virgen. En este caso le voy a poner 4 cucharaditas de aceite, porque ya tiene huevo de materia grasa, así que es para darle un sabor extra el aceite de oliva. Y ahora viene una parte fundamental de nuestro pan con harina de almendras keto. Es esto. Los que han visto otros videitos saben que lo que es mi secretito es el vinagre de manzana. Con una cucharadita ya es más que suficiente. La idea del vinagre de manzana es que ayuda a mantener la elasticidad y la humedad de nuestro pan, pero también activa el polvo de hornear para que crezca mejor nuestro pancito. Así que lo que vamos a hacer ahora es integrar nuestros ingredientes. Yo acá tengo agua tibia todavía, así que voy a incorporar los huevos. Y vamos a ir agregándole un poquito de agua. Al ser un pan sin gluten, la harina de almendras absorbe agua muy diferente a una harina de trigo.
Así que la idea es añadirle bastante cantidad de líquidos. No tiene que quedarnos una masa demasiado líquida, pero sí una masa blanda, y entonces nos vamos a asegurar de que salga con una miga suave, pero que crezca muy bien nuestro pan también. Yo siempre pienso en que si pusimos 300 gramos de harina, vamos a necesitar esa cantidad de agua, a veces inclusive un poquito más. Parece exagerado, pero logramos la mejor textura de esta manera. Ahí va tomando forma nuestro pancito. Yo lo que voy a hacer ahora es terminar de incorporar bien, que no nos queden restos de harina seca. Y con este restito de agua creo que va a estar muy bien. En mi caso, yo lo que hago con el pan de almendras, el pan keto, es darle solamente un leudado. Así que yo ahora lo que voy a hacer es pasarlo al moldecito donde va a hornearse, y ahí directamente lo vamos a dejar crecer. Nuestra masa está lista, como verán, es una masa que absorbió todo el agua que le pusimos y está listo para ir al moldecito. Bueno, este es mi moldecito, es un molde más o menos de 23 por 10, donde a mí me sale súper bien el pancito. Ya está probado este molde, y si vieron mis videos anteriores saben que yo ocupo una lámina que es lavable para evitar que el pan se me pegue abajo. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerle un chiquito de aceite en los bordes a mi molde para evitar que quiera adherirse nuestro pancito, y ahora sí está listo para pasarlo al moldecito. Bueno, este, al ser un pan sin gluten, no se amasa, es una masa súper pegajosa, así que no hay probabilidades de que querramos amasar esto, pero a la vez eso hace que salga un pan súper delicioso, con una miga suavecita, que tenga lindos alvéolos nuestro pancito, así que es necesario hacerlo de esta manera para que nos salga súper bien. Bueno, una vez que tenemos toda la masa en nuestro molde, llega el mejor momento, que es, y acá va otro secretito, para alisar la superficie de nuestro pancito y que se vea súper prolijito. Yo lo que hago es, pongo la misma cuchara que tenía para pasar la masa al molde, la humedezco y voy dándole forma a nuestro pancito. Y una vez que tengamos a nuestro pancito listo, bien lisito, con la forma que le querramos dar, yo en este caso le agrego semillitas, porque somos muy fanáticos de que todas nuestras recetas tengan un poquito de semillita. Eso le agrega un poco de fibras extras a nuestro pan, así que yo ya le decoro con unas semillitas para no olvidarme. Y ahora lo vamos a mandar a crecer, o sea, lo vamos a dejar acá sobre la mesa. Yo lo voy a tapar simplemente y vamos a esperar. Depende del clima, la temperatura que tengamos, por ahí tengamos que esperar 30 minutos o una hora o inclusive más. Inclusive se le puede poner un jarrito con agua caliente o una ollita cerca para que crezca más rápido, o si hace demasiado frío le va a ayudar a crecer en tiempo y forma. Así que vamos a esperar que crezca nuestro pancito para llevarlo al horno. Ya han pasado como 40 minutos aproximadamente y así se ve nuestro pancito. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno. Yo ya lo tengo precalentado al horno a unos 160, 170 grados más o menos, y vamos a llevarlo más o menos los primeros 30 minutos a esta temperatura, y luego le voy a bajar a 140 grados por ahí para que se termine de cocinar, aproximadamente 20, 30 minutitos más. Así que vamos al horno con este pancito.
Bueno, han pasado 50 minutos en el horno y ahora está listo nuestro pancito. Así que vamos a sacarlo. Yo apagué el horno y lo dejé un ratito a que se enfríe adentro del horno. Bueno, ahora vamos a desmoldar nuestro pancito. Y miren lo que es esto. Es una belleza y tiene una aromita que te da unas ganas de hacerte un sandwichito espectacular. Si no te suscribiste al canal, te animo a hacerlo, así podés ver todas las recetas que subimos, entre ellas recetas sin gluten, recetas keto. Y miren lo que es esto. Vamos a cortar otra rodajita para que se vea bien. Si le pones un like y comentas nuestro video, también nos ayudas un montón a seguir creciendo y llegando a más personas con nuestros videos. Bueno, acá estamos degustando este delicioso pan keto, que como podrán ver, riquísimo, con una miga increíble. Y nos vemos en el próximo video. Nosotros vamos a seguir comiendo este delicioso pancito.